Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Muy buenas, aquí volvemos una semana más con un nuevo podcast sobre grandes viajes, pero este lo vamos a hacer con un formato un poquito diferente. Y es que en este no voy a entrevistar a una única persona ni a una pareja, sino que lo he hecho a 3 personas. 2 chicas y un chico que llevan años viajando y que poco a poco cambiaron su dieta y hábitos hacia el vegetarianismo o el veganismo. Este es un proceso en el que me encuentro yo también ahora y por eso me interesaba mucho conocer cómo lo hicieron, qué problemas tuvieron, cómo se enfrentaron a ellos y también pues qué consejos dan para aquellos que quieran animarse a comer de una manera más consciente, ética y por qué no, pues también más sana. Son 3 perfiles muy diferentes, como veréis. El primero es Irene García Soria, que ha viajado mucho sola en transporte público por Asia y en autostop también por América. El segundo es Claudia Rodríguez, que lo hizo primero sola y luego con su pareja, con la que empezó a ser vegetariana y luego vegana. Han viajado mucho por América y por Asia principalmente. Y finalmente tenemos a Pablo Calvo Viquecanine, que viaja en bicicleta con su perra hippie y que empezó siendo vegano y ahora es vegetariano para no tener tantas dificultades a la hora de comer. Ya veis, 3 perfiles muy diferentes, estilos de viajes, medios de transporte, que espero que os resulten muy interesantes, aunque no seáis vegetarianos o veganos. Al menos para saber pues, cuáles son las dificultades a las que estos trotamundos se enfrentan en su día a día. Sí, los 3 son vegetarianos o veganos de forma voluntaria y libre, pero sus barreras, problemas, desafíos, pues pueden ser similares a las que experimentan otras personas con restricciones alimentarias, alergias, intolerancias o yo que sé, personas con alguna discapacidad, por poner algunos ejemplos. Así que bueno, espero que os resulte interesante este programa y vamos a ir escuchando las diferentes cuestiones y testimonios de las 3 viajeras. Si os parece, vamos a empezar con lo más elemental y básico, que sería definir qué es un vegetariano en contraposición con un carnívoro. Nos lo cuenta Pablo Calvo Viquecanine. Pues la diferencia entre un vegetariano y un carnívoro es que un vegetariano no come ningún animal que haya que matar. Bueno, ni que esté muerto. Un carnívoro pues se alimenta de cualquier animal, pero un vegetariano no comería nunca un animal que haya vivido, un animal que tenga vida. Y la segunda definición, ¿cuál es exactamente la diferencia entre un vegetariano y un vegano? Un vegetariano consume algunos productos de origen animal que no impliquen la muerte del animal. Por ejemplo, lácteos y huevos. En cambio, un vegano no consume nada de origen animal, ni lácteos, ni huevos, ni miel, nada que tenga que ver con los animales en su producción o en su alimentación. Quien nos hablaba era Pablo Calvo Tuñón, más conocido como Viquecanine, un asturiano, exbombero de la unidad canina, que en 2015 dejó su trabajo para, entre otras cosas, viajar en bici desde España hasta Cabo Norte con su perra Hippie y con Anina Anyway. Fue un viaje de 8 meses tras el que no hubo vuelta atrás. Y este viajero, a diferencia de las 2 otras viajeras, ya era vegano cuando empezó a viajar. Nos cuenta el por qué empezó a hacerlo y cuándo. Me hice vegano con 21 años, creo recordar, y fue después de unos días
Siempre había pasado eso por mi cabeza, pero yo pensaba que era algo muy difícil, no sé, algo imposible, lo veía como no sé, algo inalcanzable, ¿no? Pero durante unos días, una semana, recuerdo que me informé, me puse a leer libros, ver documentales y me di cuenta de que ese era el camino que tenía que seguir. Y el camino del veganismo, que era quizá el más extremo con mi anterior vida, que yo, de joven, de adolescente, no quería ver una verdura ni en pintura, yo solo comía filetes, costillas, chorizo, carne en general. Lo interesante de este viajero es que se podría decir que ha seguido un paso inverso al de las otras dos viajeras. Empezó siendo vegano y pasó a ser vegetariano. ¿Nos explica por qué? Después de 5 años siendo vegano, me di cuenta que tenía, con mi estilo de vida, tenía muchos problemas, muchas limitaciones, sobre todo cuando no disponía, no dependía de mí cocinar o hacerme yo la comida. Viajando o trabajando, muchas veces pues tenía que alimentarme de cosas que tenía alrededor y la alimentación vegana en muchas ocasiones es complicado. Así que tuve que tomar una decisión de incluir los huevos y los lácteos en mi dieta para poder tener un abanico más grande de alimentos a la hora de alimentarme correctamente cuando estaba fuera. El segundo testimonio lo he recogido de Irene García Soria, más conocida como Crónicas de un Argonauta, que es una chica de Sabadell que tras perder su trabajo bastante precario, decidió viajar en solitario y en transportes públicos por Asia. Estuvo haciéndolo durante 1 año y medio. Luego regresó a Cataluña, recorrió España durante 2 meses en bicicleta antes de decidir irse a recorrer América, pero esta vez en autostop y nuevamente en solitario. En ese segundo gran viaje estuvo 3 años viajando desde Canadá a Argentina. A diferencia de Pablo, Irene, antes de irse de viaje, no era vegetariana y nos cuenta en este audio cómo empezó a serlo y cuándo. Pues yo con el vegetarianismo había coqueteado un poco antes en mi adolescencia, como que ya había hecho algunos intentos para comer menos carne o excluirla de mi dieta. Pero bueno, por cosas que pasan a veces en la vida, pues no lo acabas de dar el paso del todo. Y yo en ese entonces pues no era vegetariana y durante el viaje pues comía de todo, quería probar todas las comidas y todo. Y cuando llegué a India, India es un país que tiene mucha de su población es vegetariana o come muy poca carne. Así que ahí como que yo ya de por sí pues intenté también ir disminuyendo el consumo de carne porque había platos indios riquísimos que ya no necesitaban incluir ese ingrediente en la comida. Y en ese viaje también leí un libro, creo que se llama Comer carne, y ahí explica toda la industria, todo lo que hay detrás de esa industria de la carne y las razones por las que comemos carne de vaca y cerdo, pero no comemos perro y esas cosas culturales que nos han puesto un poco de pequeños. Y ahí sí que dije, bueno, vale, sí, o sea, ya la carne y el pescado se van fuera de mi dieta. Y además estoy en un país que no me pone ninguna excusa para no hacerlo. Y fue esa razón, básicamente. Sin embargo, el paso al veganismo no lo dio hasta América. Y ahora nos cuenta el porqué. A mí, como las razones por las que era vegetariana no era por salud, sino eran más bien morales, como éticas, para mí era un paso lógico, porque era obvio que la industria de los lácteos y los huevos pues es igual de horrible y era como que la conciencia me pedía que tenía que hacer ese paso. Pero por el tema de la dificultad del viaje, como hacía autostop, iba en transporte público, me quedaba a dormir en casa de gente, se me hacía como difícil para mí hacer ese paso. Y entonces hubo un momento del viaje en que yo ya era un poco más independiente porque viajaba en transporte público, trabajaba online, así que a veces me quedaba en un sitio parada y trabajaba un poco y tenía mi cocina y un poco más de independencia para vivir según mi estilo de vida. Y ahí sí que dije, bueno, pues ahora es el momento y di ese paso que era lógico para mí. La tercera protagonista del podcast es Claudia Rodríguez, también conocida como Claudia Mari en redes sociales o por su web soloida.com. Claudia, después de haber vivido 1 año en Filipinas, decidió irse de viaje en junio de 2014 al sudeste asiático
y estuvo viajando por allí un año sola, hasta que conoció a Jairo, su actual pareja. Desde entonces viajan juntos y no solo han estado por Asia, sino que estuvieron en Latinoamérica y Centroamérica durante otro añito. Luego volvieron nuevamente a Asia, donde tienen, digamos, su base y su predilección, y desde allí han estado viajando por Nueva Zelanda 3 meses, por Australia también, haciéndolo casi siempre en transportes públicos. En su caso, tampoco era vegetariana antes de empezar el viaje y de hecho la transición la hizo en pareja. Pues lo soy, creo que fue el 1 de octubre de hace 3 años y lo hicimos Jairo y yo de un día para otro. A mí me venía rondando la cabeza hacía un tiempo y le dije, Jairo, ¿por qué no probamos un mes y vemos qué tal nos va? Porque la verdad a mí se me hacía como muy difícil. La gente cuando me dice, yo es que me gusta mucho la carne, a mí la carne me encanta, o sea, y me sigue gustando, pero mis motivos son éticos, no son de gusto. Entonces, yo creo que el viaje me hizo a mí hacer este cambio, ¿no? De conciencia, porque cuando uno viaja ve cosas un poco duras en relación con los animales. Ves muchas granjas, ves muchos animales atados, ves muchos mercados complicados a la vista y cosas así, ¿no? Y además, bueno, también te va formando un poquito como persona. En mi caso, yo cada vez pues leía más y eso fue lo que me hizo dar el paso y, bueno, primero como curiosidad, ¿no? Decir, venga, voy a ver si en un mes, pues yo qué sé, piensa, me voy a poner mala, va a ser muy difícil, no sé qué, pero no, con el viajar me di cuenta de que no estaba siendo muy consecuente con mis ideales, porque yo promocionaba mucho el turismo responsable con animales, todo lo que es el tema de elefantes, tigres y demás, y en algún momento mi cabeza hizo clic y empecé a ver que para mí un elefante empezaba a ser lo mismo que un perro o una vaca, ¿sabes? Entonces mi clic natural fue decir, venga, pues ya dejo de comer animales. Y así fue. Ya veis que las motivaciones y las historias de las 3 personas que participan hoy en el podcast son bastante parecidas, al menos en las motivaciones a por qué empezaron a ser vegetarianos o veganos. En lo que hay más diferencias, y es lo que me gustaría que viéramos ahora, es en cómo es viajar, en qué les afecta ser vegetarianos o veganos en su día a día viajero. Y en esto creo que hay bastante diferencia en el hecho de viajar en tu propio transporte o en transportes públicos o de otras personas. En el caso de Pablo, como veremos ahora, y en el caso de los moteros o furgoneteros o gente que viaja en su propio transporte, tiene muchísima más libertad y facilidades por el simple hecho de que al llevar la cocina con ellos pueden cocinar y comprar lo que más les apetezca y les interese. Viajar en bicicleta siendo vegetariano es hasta cierto punto sencillo porque yo dispongo de unas alforjas en las que puedo guardar comida y también transporto mi propia cocina. Entonces, cuando yo cocino, yo elijo y cuando yo elijo puedo elegir más hacia el veganismo que hacia el vegetarianismo. Entonces, a mí me da mucha flexibilidad y mucha facilidad a la hora de viajar en una bicicleta. Viajar con mochila o de otra manera, pues supongo que será un poco más complicado. Esto es un poco lo que le sucede a Irene, que en su viaje por Estados Unidos y Canadá lo hizo en autostop y nos lo cuenta. Sí, en autostop es muy difícil y por eso el paso al veganismo lo hice cuando ya no hice más autostop. Me salió un trabajo online, viajaba con mucha tecnología encima, tenía que tener internet todos los días y el autostop lo dejé, y al menos para viajes largos. Y ha viajado en transporte público. Ahí di el paso al veganismo y aunque la verdad es que yo no sé, tenía mis pájaros en la cabeza y muchas veces no me planificaba, era muy mala planificándome y me metía en un autobús 24 horas y paraban en lugares en los que es que no había nada, unas papas fritas como mucho. Y noté que la alimentación no estaba haciendo bien y eso se estaba notando en mi ánimo y en mi energía para viajar. Así que una de las cosas que hice también, sobre todo al volver, fue ir a un nutricionista vegano, que además es viajero, y él me explicó todo lo que estaba haciendo, lo que había hecho mal y cómo lo tengo que hacer ahora en los futuros viajes.
que es eso de planificarse, que es difícil cuando lo haces autostop, pero cuando son viajes de meses o años en transporte público se puede hacer simplemente llevando unos frutos secos, haciendo como hice a veces de preparar un tupper con una comida así un poco variada de proteína, vegetal, hidratos y así que sea un poco equilibrada, porque es que si no, sí que eso te puede afectar mucho en la energía y en cómo estás viviendo el viaje. El testimonio de Claudia confirma un poquito esto. Aunque ella normalmente viaja en transportes públicos, las pocas veces que lo ha hecho en furgoneta, como fue el caso de Nueva Zelanda, lo disfrutó a tope. Echo mucho de menos también viajar con camper, porque la camper es que es una maravilla en términos gastronómicos, porque puedes hacer lo que quieras y donde quieras. Y, por ejemplo, en Nueva Zelanda o Australia fui muy feliz, no solo por los paisajes, sino por la facilidad que te da la camper. Claro, la movida es que cuando viajas con tu propio transporte, pues tú te organizas la compra, los tiempos, etcétera, etcétera. Pero cuando viajas en transportes públicos o en transporte en el que te lleva otra persona, como es el caso de Irene en Autostop, pues entonces dependes de esa otra persona y no solo de eso, sino de sus paradas, de sus restaurantes y de lo que te vayas encontrando hasta que aprendes. Pues como en Canadá y Estados Unidos era vegetariana y yo pensaba que iba a ser fácil porque si bien son países en los que se consume mucha carne, sobre todo en las zonas rurales, pues yo pensaba, bueno, pero un sándwich de queso sin carne habrá o alguna sopa vegetal pues habrá. Y haciendo autostop, obviamente pues parábamos en lugares en los que solo hay un lugar para comer, una gasolinera y un lugar para comer y no hay nada más. Y en ese lugar, pues lo que hacía era preguntar si tenían algo que no tuviera carne. Y ellos me decían que sí, siempre había una sopa vegetal o con pan o vegetales aparte o patatas. Y luego en todos los lugares de este estilo que parábamos yo probaba la sopa y eso tenía gusto a jamón. Y para ellos el jamón no es carne. Y entonces no, para ellos lo vendían como sopa vegetal, porque lo que tenía era verduras, no tenía trozos de carne. Claro, a mí en ese momento sí que me representaba un conflicto porque era en plan que tengo que aquí devolver la sopa, no sé, también me estaba invitando la persona que me había recogido en autostop, me daba reparo ponerla en una posición incómoda y era como, ahí no sabía cómo gestionarlo yo y para mí la forma más cómoda para todos para gestionarlo era un poco fastidiarme yo, pasar por el aro y bueno, pues tomar eso como aprendizaje para ya en el próximo lugar saber que esa sopa tenía jamón. Y era un poco aprendizaje y pasar a veces por el aro y toparte con cosas así. Un poco incómodo se me hizo, la verdad, pero viajando en este estilo aprendí que a veces me tenía que acomodar y aprender a base de palos. Y es que hay muchas veces que por más que mires y remires en el menú, resulta que no hay ningún plato vegetariano o vegano. A veces cuando vas a comer a un restaurante, pues en la carta no hay nada y tienes que intentar, siempre, yo intento ganarme al cocinero. Lo importante aquí siempre es el cocinero. Pues intentar preguntar si puedes ir a hablar con el cocinero, porque el camarero no quiere problemas, normalmente, ¿eh? Quiere llevar los platos de una mesa a otra y ya está. Pero si tú vas a hablar con el cocinero y hablas con él y le cuentas, si a la gente que le guste cocinar, te va a querer ayudar, si no están muy estresados. Hay veces que están súper estresados y te van a decir, mira, no me malees, son los platos que hay, no quiero saber nada. Pero bueno, si tienes siempre un recurso de, pues mira, una tortillita francesa, ya está, con eso ya me vale, pues puede ser un recurso. Claro, siendo vegano es mucho más complicado. Al final, hacerte un plato de pasta, un plato de arroz, va a ser mucho más difícil. En muchos sitios no te lo van a hacer. Y al final solamente acabas comiendo una ensalada, porque no van a tener mucho más que hacer. Una ensalada, igual le ponen ahí un pimiento y algo más si tienen. Pero eso, ganarse el cocinero, yo creo que es un punto bueno y siempre con amabilidad y buen trato. Él no tiene por qué hacer algo especial para ti. No eres nadie especial, pero con educación y sabiendo entenderse, pues quizá si la otra persona tiene tiempo y tiene ganas, pues te puede ayudar. Lo que ocurre es que muchas veces, a pesar de la buena voluntad que parecen poner unos y otros, al final en tu plato aparece carne. Mira que lo has pedido, mira que has insistido, pero aparece. Y en esos casos, ¿qué haces?
nos cuenta Claudia. A ver, también depende, o sea, si nosotros vamos a los restaurantes y hacemos muchísimo hincapié, pero varias veces porque es que es necesario, en plan, no carne, no animales, incluso en los idiomas locales que ya te los aprendes, en plan, lo que tienes que decir, y al final te lo acaban trayendo, pues le mandas a freír espárragos, ¿no? Sin embargo, si ha habido casos que platos filipinos, que yo sé, por ejemplo, el famoso chop suey, que es como una especie de salteado de verduras, por así decirlo, lo habitual es que no lleve carne. Y entonces a lo mejor ya tú ilusa, ¿no? Lo pides porque sabes que normalmente no lleva carne y te trae trozos de carne. Entonces es como, uff. Por ejemplo, ha habido casos que lo que simplemente he hecho ha sido apartar la carne porque es que no podía hacer otra cosa. Así que, bueno, depende. Ha habido de todo. Pero sí, si hay algo, si en un sándwich ves que te han puesto un poco de mayonesa sin que tú lo hubieses pedido, no lo tiro para atrás, ¿sabes? No soy, obviamente, si te lleva pescado o carne, no. Pero bueno, hay momentos que uno no se entiende muy bien. Por eso, para minimizar el riesgo de malentendidos, Claudia insiste. No hay que tener vergüenza de ser pesado. Y aunque yo me río mucho con Jairo, sí que es cierto que el decirle no, no meat, no chicken, no sé qué, porque muchos países que no tienen la conciencia, no se le pasa ni por la mente que una persona no pueda comer nada animal, porque me ha llegado a pasar en Filipinas que para ellos los intestinos y los riñones no son carne. O sea, como tú le dices, no, no carne, y como no es un filete o no es un chicken, para ellos es, y le dices, pero si esto es carne, dice, sí, sí, bueno, pero es muy bueno, y tú, pero vamos a ver si le estoy diciendo que no. Entonces, como ser pesado. Y bueno, y también ser un poco comprensivo, no sé, hay que un poco ponerse en los zapatos de esa persona, ¿no? Que para ellos no es normal. Para evitar estos problemillas, lo que suelen hacer las personas que viajan sin transporte propio es buscar alojamientos que tengan cocina, apartamentos, hostales, lugares en los que puedan comprar en un supermercado sabiendo lo que están comprando y cocinarse ellos mismos sin problemas. Sí, la verdad es que sí, es algo que miro. Si no hay cocina, lo descarto. Al menos, a ver, si es por una noche, pues no pasa nada. Pero si es para 4 noches o más, o sea, el lugar tiene que tener cocina. Em, También porque muchas veces es más barato que estar comiendo todo el día fuera, pero, pero sobre todo por eso, por poder comer algo equilibrado y hacérmelo yo y no tener que depender que a veces solo hay un restaurante y tener que comer todos los días en ese restaurante y depender de factores externos, pues no me gusta tanto. Y la cocina pues te asegura que al menos 2 veces al día vas a comer bien. Bueno, eso si consigues enterarte de lo que estás comprando, cosa que no siempre es fácil en los lugares en los que el alfabeto es diferente. Cuando estás viajando y viajas por países que el idioma, ya no solo el idioma es diferente, sino el alfabeto, como ahora mismo que estoy en Georgia, que yo solo veo garabatos cuando miro en las letras, entonces a veces tienes alimentos que son diferentes a los de tu país, a diferentes cualquier cosa que hayas visto, y es que no sé si eso es carne, es pescado o es una verdura, entonces eso limita. Sí que hay aplicaciones de móvil que con la cámara puedes traducir al momento lo que estás viendo, pero, repito, en idiomas como el georgiano, que es un idioma muy pequeño y un alfabeto único también aquí, que se da solamente en este país, pues no funciona tampoco esa aplicación. Entonces, a veces se dan situaciones curiosas de preguntarle a alguien, oye, ¿esto qué es? ¿Carne o es verduras o qué lleva esto? Que bueno, que también es un poco de la gracia del viaje, ¿no? Comunicarte y relacionarte con la gente que tienes alrededor. Pero sí, es un poco complicado a veces saber los ingredientes que llevan determinados alimentos, incluso saber qué son esos alimentos. Sin embargo, otras veces, a pesar de que hablemos el mismo idioma, no es tan fácil hacer la compra en el supermercado, como nos cuenta Irene de su experiencia en Latinoamérica. Ha sido complicado, sobre todo en 2 países, en Colombia y en Argentina. En Colombia, bueno, porque no había ni etiquetado. A veces en las grandes ciudades sí, en Medellín fácil. O sea, en la ciudad de Medellín es fácil. Bogotá también. Pero
cuando sales ya a otras zonas, aunque sean turísticas, el mismo eje cafetero, no está indicado ni muchas veces si un producto es siquiera vegetariano. Y tienes que empezar a leer ingredientes. Y es que incluso los frijoles venían con tocino o con carne. Y era imposible para mí encontrar frijoles ya cocidos, porque obviamente no tenía tiempo para poner yo a cocer frijoles, que no tuvieran carne. Y a eso me sorprendía mucho porque es que en ningún país me había pasado. Y para mí Colombia en ese sentido sí que fue difícil, porque es que a todos los platos tradicionales colombianos que le ponen algo de carne, aunque sea en el caldo. Y fue difícil en ese sentido no poder pasar de las lentejas para tener un poco de proteína vegetal. Y en Argentina lo que pasa es que tienen un exceso de grasa vacuna y le meten a todo, hasta el pan. Así que bueno, ya veis que no es tan fácil, aunque parezca obvio, ni tan barato. Parece que los verduras, vegetales y productos hortícolas sean más económicos, pero no siempre tiene por qué ser así. Y es verdad que en el clima mediterráneo, climas templados, la disponibilidad de frutas y verduras es grande y muchas veces súper barato, pero claro, en los países nórdicos, Noruega, Escandinavia en general, hay muy poca disponibilidad y los precios son desorbitados. Allí sale más barato comerte salmón que comerte un tomate. Lo digo así un poco como chiste, no sé si es exactamente real, no me lo toméis al pie de la letra, pero quizá lo sea, no lo sé. Cuando estuvimos viajando por allí, camino a Cabo Norte y la vuelta, tomarnos un tomate, un pepino, un pimiento, era como, venga, vamos a comprarnos hoy un tomate. Era caro, en proporción con los precios que estamos acostumbrados. Hasta ahora hemos estado viendo cómo era un poco comer en restaurantes, comprar en supermercados y digamos cuando uno puede planificar y prever lo que quiere o va a comer. Sin embargo, a mí una de las cosas que más me preocupa siendo vegetariano es qué sucede y cómo gestionar cuando surgen las invitaciones espontáneas, esas en las que un paisano, una señora, te invitan a su casa a tomar un té, a tomar un refresco y luego pues a veces a cenar, a comer algo. ¿Cómo gestionar eso? Porque claro, rechazar la comida que alguien te esté dando puede ser violento, puede ser visto como una falta de sensibilidad hacia su hospitalidad, como una falta de educación. Pero por otro lado tampoco quieres faltar a tus principios. Vamos a ver cómo lo hace Irene. Con las invitaciones era más difícil porque en mi perfil de Couchsurfing ya tengo en el perfil puesto que soy vegana. Y cuando yo envío una solicitud para quedarme en casa de alguien, lo especifico otra vez porque a veces no se lee en el perfil entero. Así que los de Couchsurfing ya estaban curados de espanto en ese sentido. Pero en las invitaciones sí que era un poco más difícil porque a veces les costaba entender. Cuando me invitaban esporádicamente era simplemente para tomar un té y ya está. Pero cuando se alarga y te quieren invitar a comer, entonces sí que yo digo, es que no como carne, ni huevo, ni queso. No digo vegana porque algunos que no lo saben esa palabra. Simplemente digo lo que no como y como eso ya es más claro para ellos. Y siempre preguntan el por qué y bueno, pues ahí entra el debate en la cuestión. Hay gente que es más comprensiva que otra. Pero en general todos se adaptan, no pasa nada. Y esto es algo parecido a lo que comenta también Pablo Viquecanine. Claro, cuando conoces gente en el viaje, pues a veces se da esa situación de, oye, pues que te invitan a quedarte, a comer o a dormir. Para mí es un momento un poco violento muchas veces porque, claro, que no sabes a veces si te van a invitar a comer o no. Pero claro, ¿cómo le dices a alguien que no sabe si te va a invitar a comer que eres vegetariano para que si va a cocinar, porque te pueden contestar, no, si yo no te voy a invitar, qué cara dura tienes, ¿no? Entonces, a veces se da un poco esa situación. Yo intento dejarlo caer de alguna manera, que sea así como neutral, pero si veo ya que, oye, que me dicen, no, os quedáis a comer, os quedáis a cenar o lo que sea, entonces sí que lo digo, oye, mira, es que yo no como animales, y siempre es como, ostras, ¿y qué te hago? Siempre es un poco la duda. Eso pasa en algunos países, por ejemplo, en España puede pasar, pero en muchos países de Europa del Este, que es donde más experiencia tengo,
Normalmente siempre la mayoría de los platos que hay son vegetarianos. O son vegetales o llevan algo de huevo o de lácteos. Incluido Turquía, incluido aquí Georgia. Aquí en Georgia es donde llevo ya casi un año parado, entre comillas parado. La mayoría de los platos, por no decir el 80-90%, cuando hay una mesa de platos, son vegetarianos. Y como nos cuenta Claudia, pues siempre hay maneras un poco de salir del paso, digamos, aceptando una invitación parcial. No diciendo que sí a todo, pero uniéndote a la invitación. Lo que sí ha sido actos más espontáneos, y eso pasa mucho en Asia, en Filipinas también pasa un montón, que vas andando por una playa y a los filipinos les encanta reunirse en familia y lo que más gusta en los cumpleaños es un lechón. O sea, y en Filipinas un lechón no es un cerdo pequeño, es lo contrario, es un cerdo enorme. Y te empiezan, venga, ven, que te damos lechón. Y claro, te da pena porque te gustaría compartir ese momento, porque ellos están súper felices de darte lechón, pero no. Así que bueno, les aceptas la cerveza o el ron o lo que sea. En ese sentido da un poquillo de pena, ¿no? Pero bueno, yo nunca podría aceptarlo ya de verdad, no. No os voy a engañar, una de las cosas que más me da rabia, al menos sobre el papel, de no comer carne, es perderme muchos de los platos típicos de los países, ¿no? Para mí, pues viajar y comer son sinónimos, disfruto muchísimo en los países donde pruebo platos nuevos, combinaciones sorprendentes y demás. Y muchos de los platos típicos de los países pues tienen carne, carne o pescado. No es lo más habitual. Sin embargo, pues Irene nos comenta un poquito cuál es su visión al respecto y en fin, cómo relativizar el hecho de no poder probar muchos de los platos más relevantes de un país. Siempre que he estado en una ciudad grande, por ejemplo en Cusco, en Buenos Aires, en Medellín, aunque durante la mayoría del viaje pues tenía que escapar de la comida local porque no era vegana, siempre en esas ciudades había un restaurante que tenían comida tradicional adaptada. Y era una forma para mí, bueno, aprovecho que estoy en Buenos Aires y me voy a un asado vegano. Obviamente, pues no es lo mismo, como dicen muchos, aunque sí que fui con unos argentinos a un asado vegano y me dijeron que se parecía bastante, que estaba muy bien conseguido. Pero bueno, es una manera de conseguir un poco de esa inmersión en la comida local sin dejar tu estilo de vida al lado. Y ya para acabar, pues me he permitido preguntarles por consejos, trucos, ideas que han adquirido a base de palos muchas veces, de errores, de su experiencia y que nos sirvan para viajar y alimentarnos de manera más ética en nuestros futuros viajes. Si alguien quiere viajar siendo vegetariano o vegano, como consejos yo le diría, a veces el idioma puede ser una barrera para entender qué productos llevan carne o no la llevan. Entonces, hay unos libros que tienen unos iconos, eso puede servir de ayuda. También una libreta y un boli para hacer dibujos si se nos da un poco bien dibujar. O si tenemos conexión a internet al sitio en el que vayamos a ir, pues poder poner en Google Imágenes algo y que la otra persona lo entienda. O el traductor de Google también funciona bien con muchos idiomas. Eso sería una forma. Otra sería siempre llevar algo de comida de emergencia, porque a veces puede que no encontremos nada disponible para nosotros o que nos inviten a una casa y que solamente tengan carne o pescado ese día, por el motivo que sea. Entonces siempre llevar algo nosotros de emergencia. Algo que ocupe o pese poco, pues unos frutos secos, un paquete de pasta, algo así. Yo siempre llevo un paquete de pasta, de espaguetis en mis alforjas que ocupan poco y es como de emergencia. Si algún día, por lo que sea, tengo que comer algo y no tengo otra cosa, pues siempre llevo ese paquete ahí. Llevar comida y algo de picoteo siempre es importante, por lo que me han dicho los tres viajeros, pero también ser un poco planificador y previsor, como nos cuenta Irene. Para evitar que pasen por lo que yo pasé de estar en un lugar en medio de la nada y que no tengan más que unas patatas fritas para comer, para mí la recomendación básica es viajar con una bolsita
llena de frutos secos, que eso te da una energía súper buena y te alimenta bien, al menos para el viaje, y que se hagan su tuppers. O sea, puede parecer un rollazo, la verdad. Puede parecer un rollazo. A mí cuando me lo explicaba me parecía un rollazo. Pero al final es como una rutina y estás comiendo bien. Y eso te ayuda un montón a llevar con energía el viaje y según tu propio estilo de vida. Y algo que todas han apuntado también es en el uso de la tecnología que los smartphones y las aplicaciones nos permiten. Happy Cow, bueno, la aplicación es de pago, pero en consulta en página web normal no cuesta nada. Y entonces es una página web que tú pones dónde estás y te salen, es como el TripAdvisor de los vegetarianos y los veganos, porque te salen sitios en los alrededores que la gente ha dejado reseñas sobre bueno, lo bien o lo mal que están. Todos son o vegetarianos o veganos o que tienen opciones vegetarianas. Así que eso está en casi todo el mundo y funciona bastante bien. Y luego simplemente también Google Maps, a mí me parece perfecto porque pones vegano o vegetariano y casi siempre acierta. Casi siempre te va a mostrar algún sitio que tenga alternativas. La aplicación que mencionaba Claudia es Happy Cow, vaca feliz en inglés, que eso, es una web y una aplicación bastante útil. Como útil también es la recomendación que nos da y que utilizamos para cerrar este programa. Es que te informes mucho de nutritivamente cómo te tienes que alimentar, porque hay mucha gente que empieza a lo loco sin leer absolutamente nada y luego puede ser que se note mal porque no lo está haciendo bien. O sea, es un poco kamikaze el decir, yo no como animales, ¿sabes? Y no te nutres bien, no sabes qué alimentos te dan muchas proteínas o qué alimentos te van a aportar omega 3, ¿sabes? Hay cosas que son importantes porque como hemos estado siempre alimentándonos con animales, pues de pronto, aunque hay mucha gente que se alimenta con animales y no tiene una dieta balanceada, de hecho mucha gente que se alimenta así y tiene déficit de vitamina B12, que es lo que nos tenemos que suplementar los vegetarianos y los veganos. Mucha gente que come animales tiene ese déficit también. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es no ponerse a lo loco, ¿no? Y leer un poquito. Hay un libro que a mí me ayudó mucho que se llama Vegetarianos con Ciencia y es, la verdad, muy claro y para empezar me parece ideal. Bueno, y con estos consejos prácticos que nos han dado estas personas, estas 3 personas viajeras, pues cerramos el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Sí que es verdad que se podrían hablar de 1001 temas más en relación al veganismo, al vegetarianismo, a cómo nos afecta en nuestro día a día, a cómo nos afecta viajando. Pero bueno, quería hacer una breve introducción a este tema que cada vez me interesa más y con el cual estoy más implicado. Les agradezco a los 3 el tiempo que nos han dedicado y espero que este podcast haya sido ilustrativo e interesante, no solo para aquellos que se alimentan de una manera más ética, sino para todas las personas que disfrutan viajando y comiendo por el mundo, al menos para hacer y tener un poco más de empatía por otras situaciones y circunstancias que viven otros viajeros. Un saludo. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.